Hoy, con menuda tierra, nos hemos venido al espacio rural de Gallecs, a un sitio al lado de Barcelona para ver todo lo que se cultiva y qué son los cultivos extensivos. Así que, hombre, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Aquí Marga. tenemos a Gemma que nos va a enseñar todo esto. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de verte. Qué bien que estés aquí. Pues nada, hemos venido a tu casa a que nos enseñes todo lo que hacéis. Nos vamos al campo, pues. Pues venga, vámonos Venga. al campo. Te he llevado aquí en medio de un campo de Xeixa, que es uno de los trigos antiguos que estamos cultivando. Pero ya ves, cuando pasas por debajo el puente de la autopista, entras en este paraje, ¿no?, que es Gallecs, 740 hectáreas, en las cuales 500 son de agricultura. Y esto, se está desarrollando este proyecto agroecológico. Y todo esto pues, está organizado y gestionado por un consorcio, pero que trabajamos de mano a mano siempre con los agricultores. Y un poco, ¿qué pasó? Pues nosotros cuando empezamos a planificar toda la gestión del territorio, pensaron, ¿no?, teníamos que buscar una gestión que estuviera equilibrada con la agricultura, con el medio natural y también con el uso público, porque si te has fijado hay un montón de gente andando con bicicleta. Y entonces, a través de la agricultura ecológica y de la reconversión de la agricultura convencional que se hacía antes del 2005 hasta el día de hoy, hemos empezado pues, a armar un nuevo modelo que está dirigido a la alimentación y a la salud de las personas. Entonces, Gemma, aquí de toda la vida se ha hecho agricultura. Tú has nacido aquí, ¿no, Gemma? Sí, en Canchalvi, aquí mismo. Aquí al lado, Desde ¿no? pequeñita, además mis padres tenían una granja de vacas y yo me pasé hasta los 18 años trabajando aquí en el campo, con los animales y con la tierra. Y ahora es la persona que dirige todo este proyecto, ¿no? Yo creo que desde el inicio de este proyecto estás involucrado directamente, Sí. porque era un espacio que querías proteger. Sí, porque le quería proteger y porque le tenía una estimación muy grande y entonces salió la oportunidad de crear una asociación de agricultores, ¿no? Y ya me metí pues, en ayudar, era la secretaria de la asociación y luego salió un proyecto LIFE, me presenté y entonces gané desde el concurso para empezar a cambiar todo este territorio y así empezó mi trabajo aquí en Gallecs hasta el día de hoy. Tu andadura, que no es poco, Sí, Gemma, sí, que aquí muchos llevas años ya. muchísimo trabajo y mucho amor invertido. Y Sí. sobre todo también yo creo que lo más importante es ¿y por qué elegisteis hacer ecológico en esta Sí, zona? ¿Por porque, qué? Claro, es que ya llevábamos mucho tiempo, ¿no?, tirando los pesticidas, los herbicidas y veías que no tenía ningún sentido, ¿no? Aquí había un monocultivo solo de cebada, entonces no era ni bueno para el territorio, ni para la gente que cultivaba el terreno, ni para la propia tierra. Y entonces empezamos a hablar con los agricultores y nos organizamos conjuntamente, fuimos a ver experiencias que funcionaban, como el PPV, el Boria, ¿no? Y entonces la gente también se animó y ya cambiamos ese paradigma mental, ¿no? De vamos a cambiar y vamos a darnos una oportunidad a nosotros y a Gallecs. Y fue a partir de aquí que empezamos haciendo un cultivo de espelta. Primero empezamos ya con la espelta y luego ya fuimos introduciendo nuevos cultivos de trigos antiguos. ¿Que la espelta qué es? Porque oímos, es un trigo, ¿no? Sí, es que nosotros cuando nos planteamos el proyecto dijimos vamos a buscar, no vamos a producir cantidad, sino vamos a buscar la cualidad, ¿no?, y la alimentación humana. Entonces hicimos prospección también con las universidades y también con diferentes agricultores y buscamos estos trigos más antiguos, la espelta pequeña, la espelta gemela y la espelta propiamente dicha, que es la que encontramos en las panaderías, ¿no?, la que es más común. Pero la espelta pequeña, que vamos a ver un campo porque luego vamos a ir paseando, Sí. y tiene 9000 años de antigüedad, ¿no? Y entonces es la madre, es el antecedente de los trigos más antiguo que tenemos y que lo tenemos aquí. Es un lujo pues, poderlo ver y poder ver cómo se desarrolla en ese territorio. O sea, diríamos que es el trigo primitivo, Claro. el primero, el que no se ha ido mejorando para Es sacarle más gluten, la primera- para que sea más panificable, para que sea todas estas cosas que se van modificando, ¿no? Exacto, la espelta pequeña es el trigo que no ha padecido manipulaciones, ¿no? Y por lo tanto nuestro cuerpo también lo asimila y por lo tanto tiene muy poquito gluten, sí que tiene, así que por celíacos no podrían tomarlo, pero para la gente que es intolerante al gluten sí que se puede, ¿eh? Porque Bueno. es muy bajo y entonces tú puedes asimilarlo, pero también con mucho cuidado. Entonces, Gemma, bueno, entonces en Gallecs todos estos cultivos que me has dicho, ¿no?, se llaman cultivos extensivos, ¿no? Lo que hacéis Exacto. básicamente aquí son cultivos extensivos. Sí. Y los cultivos extensivos
que tenéis aquí, ¿qué son? ¿Qué es lo que tenéis? Sí. Me has dicho un montón de espeltas, ¿no? Así que nos Sí. podemos volver locos. Los cultivos extensivos son sobre todo, trabajamos con los trigos antiguos y hacemos rotación con legumbres de secano también, que también sería la lenteja pardina y el garbanzo pequeño. Y dentro de los trigos antiguos pues tendríamos estos. Vamos a buscar el origen de los trigos. ¿Con qué espeltas? La espelta pequeña, la espelta gemela y la espelta propiamente dicha. Y luego también trabajamos con otras variedades también llamadas antiguas, que serían la xeixa y el forment. Por ejemplo, aquí estamos en medio de un campo de xeixa. ¿Y por qué se llama xeixa? Porque antes, ¿no? Antiguamente, la xeixa entró vino de la época de los romanos, ¿no? Dice que se vino por Italia, entró por las Baleares, ¿no? Y llegó aquí Cataluña, en el Ampurdá. Entonces, este trigo tiene tanta calidad que antes decían, cuando un trigo era bueno, decían, este trigo es xeixa, ¿no? Que es el sinónimo de lo bueno que era, ¿no? Para distinguirlo de otros trigos que se hacían antiguamente y que no tenían esta calidad. Diríamos, esto es lo más de lo más, ¿no? Del trigo, lo más de lo más del trigo. Lo más de lo más. Claro. Y entonces también tiene unas propiedades que son panificables y juntamente con el furmen, que es otra de las variedades que también hemos recuperado, pues es una de las variedades que cultivamos aquí en el parque. ¿Eso de las rotaciones de cultivo qué es? Cuéntame. La rotación de cultivos es esencial para la agricultura ecológica porque tenemos que controlar dos aspectos, la fertilización y el control de la flora adventicia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos trigos antiguos porque tienen portes muy altos. Entonces, como tienen portes muy altos, controlamos, si el cultivo se ha instaurado bien, controlamos muy bien las hierbas que pueden competir con ese cultivo. Y por otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Fertilizar, ¿no? Cuando haces la rotación y tú combinas un cereal con una leguminosa, por ejemplo con un garbanzo, ¿no? Con un garbanzo pequeño, como ya es otra familia y la familia del garbanzo es una leguminosa, tiene la capacidad de filtrar, coger el nitrógeno de la atmósfera y alimentarse. Y esto además va muy bien porque enriquece el suelo. Por tanto, ya estamos fertilizando, haciendo esta rotación año a año. Pero con un cultivo que luego nos comemos, ¿no? Claro. Como el garbanzo. Ah, vale, que no lo ponemos ahí y... No, vale, proyecto agroecológico de Gallecs es un modelo de gestión que cambiamos y lo dirigimos totalmente a la alimentación humana. Por tanto, los cultivos que combinamos siempre van dirigidos a la alimentación humana, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? La rotación para controlar las hierbas y también para la fertilización. Luego, otro tema importante es cómo fertilizamos, ¿no? Además de la rotación, pues con compost. Cogemos estiércol, que lo maduramos, y este estiércol que queda madurado, también con la paja que hemos obtenido de la cosecha, que luego va a la granja, ¿no? Porque se hace en el establo, luego cuando se recoge, se pone en la pila del estiércol y llega aquí. Cuando llega aquí Gallecs, a través de una volteadora, lo compostamos y luego lo incorporamos de nuevo a campo. Por lo tanto, estamos cerrando ciclo, estamos en espacios, tú me estás hablando, que es lo interesante de este espacio muy próximo a la ciudad, nada, Claro. a 15 kilómetros de Barcelona escasamente, estamos cerrando ciclo, ¿no? Y estamos además produciendo muy poca contaminación, por lo tanto estamos protegiendo el clima, el medio ambiente y a las personas, ¿no? Es básico, porque además al hacer agricultura ecológica no utilizas herbicidas ni pesticidas y por lo tanto no malbaratas tampoco recursos naturales que se utilizan para hacer estos fertilizantes. Claro, y claro. aparte no contaminamos el medio. Y damos un producto de excelente calidad, no solo a las panaderías, sino también creo que lleváis a escuelas, Sí, ¿puede ser? uno de los proyectos más importantes de Gallecs también es a las escuelas. Tanto es para los legumbres, como sería la lenteja, el garbanzo, pero también el pan. Y lo que hacemos que es de la harina, que vamos a ir a ver luego el molino, que sale de ahí, va a los panaderos de cada uno de los pueblos, donde hay un comedor ecológico. Entonces, cada panadero de cada ciudad, de cada pueblo, hace el pan para los alumnos de aquella escuela. Me parece súper interesante y yo me he quedado con una cosa, Gemma, con esa espelta primitiva, con ese trigo primitivo y me encantaría verlo porque le llamas espelta pequeña y yo quiero saber el por qué le llamas así. Sí. Así que... Vamos al campo, ¿no? A verla. Sí, aquí tenemos el trigo más antiguo del mundo, cultivado aquí en Gallecs. O sea, aquí al lado de Barcelona el trigo más antiguo del mundo, es como surrealista para mí, ¿no? Y está verde. Sí, porque es un ciclo más largo, se planta en noviembre, se recoge en julio y aguanta mucho más a todos los cambios adversos. Esta calor que ha hecho, como ves, no le ha afectado, sino que ahora ya sigue llenando el grano.
Bueno, y veo que está para recoger, has dicho en julio, ¿no? En julio. Todavía le queda un mesecito Aún no ha casi. muerto este trigo. En vez, tenemos por aquí al lado los convencionales, que ya están todos blancos, porque han quedado blancos del calor, han tenido una muerte soltada y claro, entonces ya dejarán de llenar grano. Y este grano puede llegar a su fin y por lo tanto tener mucha más calidad. Y me decías, yo creo, me has comentado alguna vez, que este trigo se cultiva en muy pocos sitios de España, ¿no? O sea, es un cultivo de alto rendimiento, poco rendimiento, que... Es de poco rendimiento. Es un cultivo que tiene muy poca producción, pero de mucha calidad. Entonces, ¿para qué se utiliza la espelta pequeña? Pues la puedes sustituir, puedes hacer harina para hacer pan, galletas, lo que sea, pero también se utiliza como un sustituto del arroz. Tú puedes hacerte una paella de espelta, ¿no? Entonces su coste es mucho más elevado, su producción es menor, pero se compensa también por sus propiedades nutritivas y todo lo que te aporta. Y que tiene mucho menos gluten, ¿no? Totalmente. Además es un trigo primigenio y es un trigo que requiere además... yo entiendo que todos estos trigos antiguos, lo bueno que tienen, ecológicamente hablando, es que requieren muchísimas menos cosas que los cultivos Claro. convencionales, ¿no? Eso es lo que hicimos cuando empezamos a hacer ecológico, también buscamos que fueran cultivos con pocos insumos, es que tuviéramos que abonar poco, ¿no? Y también para que los suelos se fueran un poco pues, recuperando y tal. Entonces estos trigos se adaptan muy bien a suelos poco fertilizados, ¿no? Y Gemma, veo que ahí hay otro color de trigo y hay otro campo distinto. Sí. ¿Qué es eso de ahí? Allá tenemos el blat del corazón y luego tenemos la espelta. La espelta que es la que se encuentra Yo creo en las que nos vamos panaderías a ir para ver la espelta y el trigo corazón y nos vamos a llevar, fíjate el porte que tiene este trigo, primigenio, el más antiguo del mundo, y nos lo vamos a llevar para aquel campo. Muy ¿vale? bien, perfecto. Venga. Vamos para el otro. Entonces, Gemma, esto es un campo, veo la diferencia, ¿no? Del color, esto es un campo de espelta común, ¿no? Sí, es la espelta que encontramos mayoritariamente en las panaderías. En las es la que se pastas, ¿no? Exacto, es la que se utiliza más. Así como la Vale. espelta pequeña es muy poco productiva y se cultiva escasamente, ¿no? La espelta que está más generalizada es esta, la que podemos encontrar ya en muchos lugares de España. Vale, y fijaros el color, ¿no? O sea, es como distinto y el grano es más grueso y es mucho más alta que de donde venimos. Sí. Y entiendo que esta da mucho más rendimiento, por eso es la Esta más común de todas. Sí, está por en medio la espelta gemela y luego viene esta. Y esta es la que es más productiva. Y aquí al lado, justo, tenemos un campo. Sí. Este es el que me has dicho de trigo corazón, ¿no? El trigo corazón. Sí, Que sí. a lo mejor está un poquito más seco de lo normal, porque estas cosas pasan Claro. en el ecológico, ¿no, Gemma? Bueno, es que Estas cosas- le ha tocado bastante el calor, ¿sabes? Vale. Entonces, este es un trigo con una espiga ya mucho más gruesa, con más arestas y también tiene mucho uso en panadería, para las harinas, etc. Además es un trigo que está súper dulce, quien no lo haya probado yo le invito porque cuando haces algún postre, alguna de las recetas que tenemos tradicionales de postres que se hacen con harina, yo creo que con el trigo corazón quedarían de cine porque no hay que añadirles tanto dulzor. No, Por lo tanto es mucho más saludable. Su sabor es impresionante, también como el Florence Aurora, que es otro trigo que también se hace aquí, que es muy aromático, y el Florence Aurora lo mezclas con el camut y te sale un pan espectacular. Ahora nos vamos a ir a ver cómo se hace el compost para fertilizar todos estos campos y también vamos a ver el molino y luego después del molino hay una sorpresa. Así que luego después lo contamos. Una de las cosas típicas de un cultivo ecológico es que podemos encontrarnos toda esta vegetación alrededor, porque no se usan herbicidas, por lo tanto no se matan las hierbas que crecen alrededor, se gestionan de otra forma que es cortándolas. Hola Salvi, Hola, ¿qué què tal? tal? ¿Cómo Molt bé. estás? Muy Un bien. beso. Me ha dicho la Gemma que viniera aquí, que me vas a explicar cómo hacéis el compost aquí en Gallés. Aquí ¿no? en Gallecs, fíjate bien, esto es una pasada ahora, hacer este compost, porque antes hacíamos un abonado con estiércol mojado, o sea, mojado tierno, ¿no? Sí, que no Para estaba compostado, no estaba compostado. fresco, ¿no? Entonces, en la agricultura ecológica es interesante
que las hierbas que dejan los animales cuando sacan las dejeciones, que las eliminen. Este proceso hace que las hierbas que quedan en el estómago de los animales, como esto ahora llegará a 70 grados de temperatura, se eliminen. ¿Por qué se tienen que eliminar? Porque no podemos incorporar hierbas otra vez en los cultivos. En ecológico, como no podremos tirar herbicidas ni ningún producto, utilizamos este método que es muy importante. Además, esto pierde un 50% de su capacidad y es mejor para adaptarse y queda como un polvillo, ¿me entiendes? Y que será mucho más fácil luego para poner en esos cultivos que hemos estado viendo con Gemma. Exacto. Para abonarlos, ¿no? Sí. En vez de echar todos esos químicos que se suele hacer, ¿no? Ni en ecológico ni pensarlo, ¿no? Tampoco podemos utilizar los purines, que los purines también bajan mucho el acuífero. Pero la ventaja de esto es que todo este trabajo que también ahora inviertes aquí para compostar este estiércol, para voltearlo, luego a la hora de esparcirlo, también todo el trabajo que estás aquí lo recuperas en el otro, es más fácil, porque esto queda al 50% de cuando vienen frescos. Del volumen, ¿no? Del volumen. Entonces, claro, eso lo que supone es que hay un gasto menor a la hora de pasar por encima del campo, y también entiendo que hay una contaminación menor, porque tienes que pasar menos veces el tractor, pesa menos el consumo, ¿no? Sí, sí, y además, fíjate, esto no gotea nada. Este estiércol está aquí de hace una semana o menos de una semana. Entonces, cuando llegan los remolques aquí, que nos llevaron 100, aquí hay 100 toneladas de estiércol, hacemos estos cordones, ¿ves? Estos cordones para que pueda pasar de la máquina, pero fíjate bien, no hay ningún goteo, o sea, el problema de la contaminación del estiércol aquí queda limitada, porque al moverlos, al voltearlos, queda incorporada la humedad, el purín que puede llevar el estiércol, queda incorporado aquí. El purín, que es esa parte líquida, ¿no? Para la gente que no sabe qué significa eso a nivel técnico. ¿Qué es lo que luego contamina? Contamina los acuíferos porque por la arena baja hacia abajo y contamina ese agua que tan necesaria es para la agricultura. Y para todos. El agua para todos. Básicamente. Entonces, explícame un poco, Salvi, cómo hacéis todo este proceso. ¿El estiércol que hay aquí de qué es? Este estiércol ahora en estos momentos es de ternero, de bovino. También hay otra cuestión, que el año pasado nos llevaron un estiércol de vaca más mojado. Entonces nosotros, de la cáscara de la espelta, aquí como hacemos los cultivos con espelta, si el estiércol este ya está bien de humedad más o menos. Cuando es más húmedo, le incorporamos una parte importante, al igual admite un 30-40% de cáscara de espelta, o paja, o lo que sea, ¿me entiendes? Y así reutilizamos el subproducto que se produce, ¿no? Que hemos visto en los campos, esas semillas que sacamos de ahí, ese subproducto es lo que incorporas a la Y además encima. Otra cosa importante, que la paja que se llevan estas granjas para hacer este estiércol ya es paja ecológica. ¿Comprendes? O sea, vuelve a casa, por decir algo, ¿no? Qué bien. Es como cerrar el círculo. Es lo ideal de lo que se llama agroecología y la agricultura ecológica llevada a un nivel superior. Al 100%. Claro, y de proximidad, porque estamos hablando de terneros de qué zona, de por aquí cerca, de por aquí, ¿no? Pero igual 5 kilómetros. 5 kilómetros. Que aquí no hay ganadería ahora. Y al no haber ganadería tenemos que hacer esto para... Pero bueno, eso es un lujo, teniendo en cuenta que en muchas fincas el estiércol viene de la otra punta de España, ¿no? Luego los costes son... Y aquí los costes son cero. Bueno, Gemma, o sea, hacemos harina. Para hacer la harina necesitamos un molino. ¿Pero qué tiene de especial este molino? Que este molino es de piedras naturales. Entonces, al hacer la harina, por fricción, es una fricción muy suave y se mantiene el germen, no se rompe. Al no romper el germen, tenemos muchas más vitaminas, conservamos el olor, el sabor, y esto hace una harina de mucha cualidad. ¿Y puede ser también que, por ejemplo, estas harinas se mantengan más porque no se oxidan? Exacto. ¿No? Vale. Se mantienen mucho más, sobre todo sus propiedades nutricionales. Lo que pasa es que también tienes que vigilar que una vez has hecho la harina, la tengas unos 2-3 meses, porque al no tener aditivos ni nada, tienes que conservarla en nevera. Claro, todas estas harinas ecológicas les puede salir bichito si no las metes en nevera. Entonces, bueno, pues creo que estas harinas estarán muy buenas. Están buenísimas. Pero tendremos que probarlo. Claro. Así que yo creo que mejor nos vamos al horno
para que Ivette Y nos vemos explique qué es lo que cómo hace. nos hace el pan con estas harinas tan buenas. Perfecto, pues Muy muchas bien. gracias, Emma. Ivette, muchísimas gracias por acogernos aquí en tu casa, en este horno maravilloso de pan. Bienvenidos. Pues mira, venimos de Gallecs, de estar hablando con Gemma Safón y bueno, y nos ha dicho, tenéis que pasaros por Mollet, que está aquí al lado, para ver qué es lo que están haciendo con todos esos trigos y cereales que hemos estado viendo. Así que cuéntame. Tenemos ¿Qué es lo una que gran hacéis? suerte de tener Gallecs tan próximo aquí al Obrador porque llevan unos años trabajando unas harinas que de ellos podemos hacer unos productos excepcionales. Hacemos panes y hacemos productos dulces, ya sean cocas, magdalenas, que es súper especial. Y que hacéis cosas concretas, ¿no? O sea, ¿qué es un pan ecológico? ¿Qué podrías decirle a alguien que no sabe la diferencia entre un pan ecológico y un pan convencional? La primera parte, la materia primera que es tan importante en el pan, que es la harina, es una harina pura, que no lleva aditivos, es una harina viva, que está llena de bacterias y enzimas que están activas, que todo esto nos aportan, en el proceso de fermentación, que es tan importante, nos aportan nutrientes extras para nuestro cuerpo, nuestro organismo cuando lo comemos. Además, estas harinas se tienen que tratar con mucha delicadeza, el amasado tiene que ser un amasado ligero, no muy suave, vigilar mucho las fermentaciones, que no se nos pasen. Los glútenes de estas harinas, sobre todo son harinas recuperadas, antiguas, tienen unos glútenes más débiles y esto pues nos hace como panaderos estar Es un reto. Es un reto, estar un poquito más atentos porque lo tenemos que cuidar y mimar mucho como si fuera un bebé. Correcto, y entonces, claro, se requiere mucho más tiempo, ¿no? Así Mucho es. más tiempo. Más tiempo, más dedicación, más observación, más cuidado y hasta una inestabilidad que nos da en el proceso porque cada saco de harina es una harina nueva, es una molturación que está hecha a la piedra, que es una harina viva y que reacciona distinto, ya sea las climatizaciones, la humedad, ese trigo de cuando está hecho. Entonces, a nivel de elaboración, cuando abrimos un saco de harina ecológica es una sorpresa y tenemos que adaptar procesos, tiempos, aguas, temperaturas, que esto nos hace el trabajo, pues evidentemente a nivel profesional, un reto importante a asumir. Y eso además lo que hace es que cada pan sea singular, sea especial. O sea que cada vez que vamos a comprar un pan ecológico hecho con este tipo de harinas, además de cultivos tradicionales, hablamos, la experiencia es distinta. Por lo tanto, el consumidor tiene que ser mucho más flexible a lo mejor que esa barra estandarizada Así y está. homogenizada, ¿no? Ahí está. Por un lado, su formación también está hecha a mano y su cocción cocida en horno de leña con pala. Entonces, todo esto hace que ya a primera vista, visualmente, ya no será una cosa exacta y dos redondos no van a ser iguales, seguro. Además, el proceso te va a afectar y si días con más calor o menos calor, habrán cambiado también la molla, te quedará un poquito a lo mejor más, algún día te puede quedar más joven, más tupida y no conseguimos una cosa estándar de cada día va a salir igual. Intentamos, como profesionales, intentamos mantener una estabilidad, pero es un gran reto y es muy difícil. Bueno, pero aún así lo que obtenemos es un producto de excelentísima calidad. Así es, porque a nivel nutricional realmente es excepcional. Estas harinas aportan, no solo por el proceso, sino ya para la materia prima, que nos aportan ya unos nutrientes que harinas blancas refinadas no nos aportan, porque estamos hablando que todas esas harinas son también harinas integrales, muy importante, y este punto, ¿no? Todos sus nutrientes del trigo, del cereal puro, está en esa harina monturada a la piedra. Que luego nos llega a la mesa, a esas recetas tradicionales que aplicamos y a esa comida que usamos este ingrediente como muy habitual. Tradicional y no tan tradicional, porque también estamos innovando y vamos un paso más allá, no solo hacemos pan, hacemos magdalenas, cocas, que son recetas tradicionales, pero hace poquito nos hemos aventurado un poquito a entrar en el mundo de los germinados y hemos añadido el germinado. Se sabe, ¿no?, que realmente el aporte nutricional que nos aporta un germinado es mucho mayor que el trigo germinado, o sea, el trigo molturado tal cual. Este aporte lo que estamos haciendo es germinando el trigo que tenemos en Gallecs. Tenemos aquí mismo tienes el Montjuïc, la última de las variedades que han recuperado en Gallecs, que lo estamos germinando y este germen lo vamos a introducir directamente a la masa de pan. Por lo tanto, vamos a tener un pan de harina ecológica, de Montjuïc, de Gallecs, de proximidad, a mes añadiendo este grano germinado que nos va a aportar un extra de nutrición a nuestro organismo. Nutrientes. Claro, porque justo el germinado es el inicio de la vida de una semilla. Así está. Entonces, fíjate la potencia que llevas en ese alimento. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que a la hora de consumir pan veamos ese valor añadido que llevan esos panes ecológicos, esos panes hechos de forma tradicional y esos panes hechos de forma artesanal.
también, que es muy importante, y sin masas congeladas, estamos está, hablando en correcto. todo momento. Sí. Y con ese valor añadido que llevan las semillas que se añaden, que también son ecológicas, o bien estas semillas germinadas del propio trigo, que te va a dar esta alegría y este chute de Además, energía que nos total. aporta un sabor distinto y diferencial, porque el germinal nos da una dulzor, ¿no?, natural, que nos lo aporta en el pan, y por lo tanto también estamos ganando no solo nutrición, también sabor y exquisitez. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si nos puedes enseñar estos panes. Vamos a probar un poco del pan este tan maravilloso que tienes. Lo mejor será, Marga, que lo probemos, a ver qué te parece. A ver, ¡Wow! Pruébalo. Muy impresionante, Pruébalo. ¿no? ¿Cómo está este pan? Fíjate. desde el color, El Maravilla. olor, el El ácido, ácido. se nota el ácido de la levadura madre. este es un poco más dulce. Mm, Y Delicioso. el integral. Y Beth, ¿y este pan cómo está hecho? Este lleva una mezcla de harinas, lleva 3 harinas, es la que le decimos mezcla salvaje. Lleva Forment, Blat Moncada y Florencia Aurora. Le da un toque, es lo bueno de mezclar harinas, también es una cosa positiva, porque lo que hacemos es aportar las características de cada harina en este pan y se hace un producto distinto a lo que sería 100% de una harina. Y fermentado con masa madre. Correcto, Entonces, masa de cultivo. Ah, muy bien. Pues efectivamente se nota muchísimo la diferencia, la corteza, se puede ver, la densidad del pan, el olor, ¿no? Y sobre todo el sabor, que es espectacular. Así que, ¿sí ves? Yo creo que después de haber probado esto, la receta tradicional que me viene a la cabeza es una tostada con pan, aceite y tomate. Lo que es aquí una turrada pan Ahí tumacas, está. ¿no? Sencillo, simple y súper bueno. Para empezar el día, para acompañar cualquier comida o para terminar el día de una forma espectacular. Así que aquí yo creo que ponemos punto y final a nuestra experiencia con los cultivos extensivos en Gallecs. Muchas Muchísimas A gracias, vosotros. Ivette, y un besito.